¿vale? Aquí, bueno, también lo tengan. Y bueno, todos aterrizan esta gráfica, que es donde me va a clasificar el suelo. Si el suelo es un suelo arcilla, si es limo, ¿vale? Nos va a ir dando todas esas propiedades, ¿ok? Entonces, observamos el límite líquido. Tengo límite líquido a la derecha, tiene ciertas coordenadas. Por ejemplo, la coordenada de aquí sería 50, perdón, 50,22 más o menos, y la coordenada acá sería, ahí vemos, ahí tiene una ecuación, ¿vale? Yo sustituyo el límite líquido y me va a dar el punto sobre la línea. Entonces, si yo sustituyo 120 en esta fórmula, 120 menos 20 me da 100 por 73, me da 73. Entonces, yo tengo unas coordenadas de límite líquido 100, 73, que es ese punto, ¿vale? Entonces nos da esta ecuación de esta recta. Y de aquí ya podemos ver, si mi límite líquido es mayor a 50, los suelos van a agregarse arriba, vean, tengo la C, abajo tengo la M, se le agrega la letra H, ¿vale? Si el límite líquido es mayor a 50, pero si mi límite líquido es menor a 50, vean que en lugar de la H se le agrega la L, ¿vale? La letra L, ¿ok? Esta letra L. Aquí tenemos, ¿vale? La letra L y la letra también abajo L, ¿ok? Entonces, el límite líquido me va a establecer si el suelo es de alta o de baja compresibilidad. Alta H, baja compresibilidad L. Entonces, pues, ¿de qué depende? Pues de la prueba del límite líquido, ¿no? ¿Vale? Entonces, si yo estoy en un suelo lacustre como las arcillas de la Ciudad de México, pues seguramente su contenido de agua y su límite líquido va a ser mayor a 50, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos estos suelos que son de alta compresibilidad, pero si son de baja, pues todos tenemos suelos L, ¿no? CL, ML, ¿vale? Ahora, si el índice de plasticidad, que viene siendo el índice de plasticidad, la diferencia de lo que es el límite líquido menos el límite plástico, pues entonces tenemos que encontramos la coordenada en Y yo puedo entrar con coordenada X y ubicar el suelo, ¿no? A lo mejor me da unas coordenadas por aquí, tengo otro suelo que me dio por acá, otro suelo de este lado, ¿vale? Otro suelo aquí, a lo mejor un suelo está aquí, ¿vale? En esa condición CLML, pero a lo mejor podemos tener un suelo por acá, ¿no? Un suelo que no sabemos, ¿vale? Un suelo por acá muy, muy lejano, ¿no? ¿Vale? Los primeros suelos los voy a numerar, el 1, el 2, el suelo 3, aquí el suelo 4, el suelo 5 y este suelo 6, ¿vale? El suelo 1, ¿cómo lo clasificamos? Ahí sería el suelo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿vale? Ahí. Entonces, viendo la gráfica, ya entrando con las coordenadas que obtuve de las propiedades de lo que son los límites, ¿no? De consistencia. El suelo 1, entonces me arrojaría el límite líquido menor a 50 y se encuentra por encima de la línea A, por lo tanto es un CL, ¿no? ¿Vale? El suelo 2, vimos que es un CH, es un CL, este sería un CH. El suelo 3 está mayor de 50 límite líquido, es H, pero se encuentra debajo de la línea A, ¿vale? Entonces es un MH, ¿vale? Un MH. Y tenemos el suelo 4, menor a 50, por debajo de la línea A, ahora corresponde a un ML. ML. Y el suelo 5, vean, presenta un símbolo doble, ¿vale? Se encuentra en este rango, ahí donde es una zona no muy bien definida, pero le asigna doble símbolo, CLML, ¿vale? El suelo 5 sería un suelo CLML, ¿vale? Y el suelo 6, voy a poner aquí sus coordenadas, voy a poner que tenga un límite líquido de, digamos, de 250 y un índice de plasticidad de 170, ¿vale? 170. Y lo ubico aquí en la gráfica, pero no sé si está arriba o abajo de la línea A, no sabemos, ¿vale? No sabemos dónde va a pasar, pero para eso tengo la ecuación, ¿no? La ecuación que me da el punto sobre la recta, ¿vale? Yo puedo estudiar la ecuación y voy a determinar
con las coordenadas voy a determinar puntos sobre la recta, ¿vale? Voy a subir, puedo suponer que está arriba, ¿no? Ahorita, ¿vale? Entonces vamos a poner que con la ecuación yo encuentro el punto sobre la recta. Ya si mi punto está arriba, pues sería un CH, si está abajo sería MH. Y para eso sustituyo el límite líquido en la ecuación que dice índice de plasticidad es igual a 0.73 que multiplica al límite líquido menos 20, ¿vale? Sustituyo el dato del límite líquido, tengo 0.73 que multiplica a 250 menos 20. ¿Cuánto daría, si me hacen favor, en su calculadora? ¿Cuánto daría ese dato? ...167.9, ¿vale? Entonces, las coordenadas que yo tengo sería coordenadas 250, 167.9, ¿vale? Sobre la recta. Este es de la recta. Y del suelo que me están dando, me dicen que es 250, 170. Entonces se encuentra arriba o abajo de la línea. Vean, tiene el mismo X en 250, pero en Y tiene 170. ¿Qué sería? ¿Por encima o por debajo? Vean, este es X, este es y sobre la recta tengo 167 y el dato que me dan 170, entonces estoy arriba de la línea A, ¿no? ¿Vale? Arriba de la línea A. Entonces, por lo tanto, el suelo, ¿qué tipo de suelo sería? Si me encuentro arriba, entonces tendríamos una CH. ¿Dudas, por favor? ¿Dudas? Los veo como que no me creen. ¿Sí o sí? Si les Para la puedes poner. aplicación de esta ecuación, ¿vale? Vemos aquí la ecuación, ¿vale? Bueno. Y ahí vemos las coordenadas, ubico el punto sobre la línea y veo que el punto 6 se encuentra por encima, y si se encuentra por encima es un CH, ¿no? Habíamos dicho aquí, por encima de la línea CH, por debajo MH. Entonces, pues tan solo nada más hay que sustituir en la ecuación y comparar la coordenada Y. Si la coordenada Y es mayor, pues está encima, si es menor, está por debajo. Entonces aquí veo que Y, que es el dato de 170, está por encima del valor de la recta, entonces se encuentra por encima de la línea A y por lo tanto sería un suelo CH, ¿no? CH, ¿vale? Entonces así es como determinamos la plasticidad de los suelos con estas pruebas de límite líquido y límite plástico, ¿vale? Ya con los tipos de material. Entonces ahora sí ya podemos clasificar tanto la parte gruesa como la parte fina, ¿no? Ya aquí nos va a decir el suelo es arcilla de alta plasticidad o de baja plasticidad, es un limo de baja o de alta plasticidad. Y también tenemos los OH, ¿no? Que el OH, habíamos dicho que los OH son ya sea limos o arcilla, o perdón, limos o arcillas, ¿vale? Limos o arcillas más materia orgánica, ¿vale? Materia orgánica. Entonces, eso es un suelo orgánico, ¿vale? Cuando tenemos limo arcilla, pero me dicen tiene raíces, tiene fósiles, tiene conchillas, entonces encontramos materia orgánica, entonces el suelo sigue siendo un limo en arcilla, pero más materia orgánica se vuelve una clasificación como una O, lo que es un material orgánico, ¿vale? ¿Dudas, por favor? ¿Dudas? Yo ahorita que puedas, les voy a hacer algunas preguntas. Vale, pues de una vez, si quieres, para proceder a la última clasificación y abarcar la última parte de esta sesión, que es la clasificación ya de las cimentaciones, ¿vale? Hablar un poquito de estas cimentaciones. Adelante, Ok. tocayo. Bueno, número 1. Hace ratito habló el maestro Ruiz de las dunas. Las dunas son depósitos que se generan debido al viento. Pregunta,
¿En qué parte de la República Mexicana crees que se encuentren? En el norte. En el norte. Podría ser en el norte y en la costa, ¿En ¿no? Por dónde? ejemplo, Chachalacas. Bueno, Veracruz no está al norte, pero es en la costa. Efectivamente, en las zonas donde hay desierto, número 1, y por ejemplo, tú lo acabas de mencionar, ahí en Veracruz, generalmente en muchas partes cercanas a la orilla del mar, hay depósitos de dunas. Estos depósitos de dunas generalmente en una época del año hay un depósito de duna y después, al siguiente periodo de meses, la duna es transportada al otro lado de la carretera. Esto hay algunas ocasiones que nos piden hacer un análisis de estabilidad taludes y esto se complica. Nos han pedido estabilidad taludes en alturas hasta de 25 o 30 metros de altura y estos señores creen que colocando gaviones pueden resolver el problema. Allí el problema es de que, como son materiales transportados por el aire, no tienen una estructura definida. Bueno, entonces, si te estás dando cuenta, no nada más estamos hablando de la Ciudad de México, sino vamos a hablar de cualquier parte de la República. Segundo, cuando habló de los materiales granulares, habló de materiales que son de tipo redondeado. Allí los que conozcan rumbo a la Jusco, allí rumbo a Six Flags, hay materiales piroclásticos. Piroclásticos. ¿Qué significa el término piroclástico? ¿Qué es un suelo piroclástico? ¿Qué es un material piroclástico? ¿Quién me puede decir? Estos materiales los encontramos rumbo allí subiendo por el Ajusco y en toda esa zona de ahí de pegado a lo que es el Six Flags. Según yo, son productos de erupciones volcánicas. Ajá, ¿qué más? ¿Qué significa el término clástico? ¿Qué significa el término clástico? Pues que es un fragmento que está como separado, ¿no? De una roca original. El término clástico, Jessy, significa redondeado. Estos materiales han sido transportados de la parte superior a la parte inferior y al ser transportados se generan sus cantos redondeados. Lo mismo pasa, por ejemplo, en todos los ríos. Cuando has ido de paseo y ves un río seco, ves que la mayor parte de los fragmentos de roca en el fondo del río, cuando no hay cauce, son de tipo redondeados, e incluso se conoce con nombre de bola de río, digo piedra de bola. Entonces, lo mismo pasa en las partes altas cuando el canto de estos materiales pétreos es ocasionado por el transporte, se genera una geometría redondeada. Entonces, el término clásico significa redondeado. Podemos tener algunas zonas donde tenemos únicamente puras gravas y boleros de tipo redondeado sin ningún elemento que le está dando cementación o confinamiento. Entonces, cuando tenemos un material únicamente redondeado, que son puras rocas, se reciben el término de materiales clásticos. Y cuando reciben el término de materiales piroclásticos, es la combinación de materiales de tipo rocoso con suelo. Siguiente pregunta. El maestro habló acerca de la granulometría. ¿Cuál es la importancia de la granulometría dentro de la mecánica de suelos y el desarrollo de la ingeniería? Bueno, habíamos dicho que los materiales, la granulometría nos permite clasificar y decir qué porcentaje de gravas, de arenas y de finos son. ¿Has oído de, por ejemplo, en el último módulo vamos a hablar de pavimentos, que lo va a llevar a cabo otro de los maestros, pero ahí vamos a utilizar una sección estructural que se conforma de pavimentos rígidos y pavimentos flexibles. Bajo estos pavimentos tenemos una capa de base, una capa de subbase y lo que tenemos la subrasante o terracería. Pregunta, ¿tú sabes lo que es una base?
¿qué es una base? Hay que le dicen base hidráulica, grava controlada o grava cementada. Son términos semejantes, pero realmente la base la llaman como grava hidráulica. ¿Qué es una base? Una capa estructural en el componente del pavimento, bueno, del carretero. Componente del pavimento. Generalmente tenemos ciertas especificaciones para ver si un material cumple con las características de base, de subbase o de terracerías. En el caso de la base, así en términos generales, generalmente está constituido por un 80% de gravas, 15% de arenas y 5% de finos. Ese es más o menos, en términos generales, lo que conforman. Entonces, ahora la subbase. La subbase generalmente está constituido por 60% de gravas y 40% de materiales finos. Entonces, esto que te estoy comentando, que está anotando el maestro Ruiz allí en la pizarra, es por qué la importancia de conocer la granulometría para un suelo. Nosotros, como te habíamos dicho, tenemos materiales de bancos y los bancos nos van a permitir qué materiales son óptimos para usarlos de base, de subbase o incluso en las terracerías. Es importancia y nada más regresando, dentro de los pavimentos que lo vas a ver en el último módulo, hay dos tipos de pavimentos. ¿Cuáles son? Rígido y flexible. Rígido y flexible. Es correcto. Entonces, la diferencia en costo, tú sabes muy bien que el rígido es 3 veces más caro que el flexible. El flexible requiere un mayor tiempo de mantenimiento. Bien, siguiente pregunta. El maestro Ruiz, dentro de la clasificación de los materiales, habló de los materiales de tipo pumítico. ¿Alguien conoce la arena pumítica? ¿Alguien conoce la arena pumítica? ¿Conoces la piedra pómex? Sí. Sí. ¿Qué pasa con esa piedra pómex cuando la agarras en tu mano? ¿Qué sensación Muy tienes? ligera, porosa. Número 1, ligera. Correcto. Ahora bien, la arena pumítica, tú has comido el amaranto, la alegría. Así como viene la conformación de esa alegría o de ese amaranto, esa es la constitución de una arena pumítica. Y precisamente por su bajo peso volumétrico, por eso en antaño, en la década de los 60 y los 70, toda la zona poniente de la Ciudad de México fue explotado en forma subterránea y generaban cavidades o cavernas, iban siendo explotadas de forma aleatoria para explotar esta arena, que era una arena pomítica por su facilidad de explotación, porque era muy ligera, incluso sacaban bloques, que es lo que te comentó el maestro Ruiz, para las fachadas. Entonces, su peso volumétrico, ¿sí tienes idea más o menos de qué orden anda el peso volumétrico de una arena pomítica? Peso volumétrico. ¿No? No, oiga. Bueno, el peso volumétrico oscila desde 1.1 hasta 1.3. Cuando tú tienes una arcilla normal como el de la Ciudad de México, su peso volumétrico puede oscilar desde 1.1 hasta el 1.6, dependiendo, entre menos agua tenga, es mayor el peso volumétrico, entre mayor contenido de agua, y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, siguiente pregunta. Bueno, otra cosa. Allá en la ciudad de Guadalajara existe el término de JAL. Entonces te digo, vamos a hablar de muchos materiales a lo largo de la República Mexicana. Allá en Guadalajara utilizan el término de JAL. El JAL se va a referir básicamente a la arena de tipo pumítico. Entonces te lo comento porque, por ejemplo, en la ciudad de Pachuca tenemos jales. Y los jales no son arenas pumíticas. Ahí en Pachuca
Los jales son materiales producto de la demolición de los materiales extraídos de las minas, separan el mineral que les interesa y el resto, que es lavado mediante lodo bentonítico, es separado, depositado y a través de los años se va decantando. Actualmente el estadio de fútbol de los Tuzos del Pachuca está cimentado sobre jales y los jales no tienen nada que ver, esos jales que son demolición y depositación de las minas, no tiene que ser material pomítico. Sin embargo, en la ciudad de Guadalajara, los jales sí son materiales de tipo pomítico. Cada parte de la República Mexicana hay algunos términos a los cuales se refiere el material con el que estás tratando. Bien, siguiente pregunta es, ¿has oído que, por ejemplo, nosotros en los materiales de banco utilizamos el pedraplén o la greña? ¿Alguien sabe lo que es una greña? ¿O para qué se utiliza el pedraplén? ¿Alguien puede contestar? No, y que no lo había escuchado. Bien. ¿Has visto, por ejemplo, es un caso muy simple, pero eso no lo usamos en terracerías? Generalmente ahí en las colonias que no están pavimentadas, viene la lluvia, se aguarchirna el material, y no sé si has visto que la gente saca su cascajo. ¿Qué función hace el cascajo? Dar soporte. O sea, soporte, se incrusta en el terreno. Pero sin embargo, el cascajo no es un material adecuado porque puede venir tabique, puede venir concreto, puede venir varilla y la rigidez no es la misma. Entonces, eso es lo que dice a la gente cuando no les los atienden. Sin embargo, en las terracerías, cuando tengo depósitos de arcilla muy blandas, coloco un primer capa que se llama pedraplén. El pedraplén nosotros restringimos la partícula máxima a 4 pulgadas, porque las tendemos en capas de 20, máximo 6 pulgadas. Oiga, ¿y por qué no le das más de 6 pulgadas? Porque si tú colocas una partícula más de 6 pulgadas y estás metiendo capas de 20, pues no vas a compactar nada. Generalmente el pedraplén lo que hacemos es bandear con una oruga para que se reacomode. ¿Y qué lo hacemos con el pedraplén? El pedraplén lo que va a hacer es incrustarse en el material de baja resistencia, generando una capa rígida para que a partir de ella puedas colocar capas de tepetate. Entonces el pedraplén es el que utiliza. ¿Y qué es la greña? Bueno, la greña, cuando es explotado en los materiales de banco, meten partículas de diferentes tamaños, pueden meter incluso boleos de 20, 30, gravas, arenas, pero eso generalmente lo meten en aquellas zonas donde tienen que rellenar grandes espesores de materiales de relleno. ¿Por qué? Ejemplo, más adelante el maestro Ruiz les va a hablar de la zona de Santa Fe. En la zona de Santa Fe tenemos grandes espesores de relleno y cuando tenemos que hacer mejoramientos mayores de 2 metros, utilizamos lo que es la greña. Entonces, la greña son materiales con boleos de grandes tamaños, gravas, arenas de diferentes tamaños, pero para hacer un relleno lo más rígido y que no salga tan caro. Pero el pedraplén ya está clasificado su granulometría. Siguiente pregunta. Hablaba el maestro Ruiz de acerca de la roca. La roca, bueno, hablaba de suelos y de suelos que los suelos eran constitución minerales, pero aquí también vamos a hablar de roca. ¿Quién puede decir que es una roca? ¿Qué es una roca? De minerales, ¿no? Es una constitución de minerales y dentro de los minerales, ahí más adelante tú ya debes saber que el principal mineral que constituye la mayor parte de la roca son solo los silicatos. Bien, pero dentro de esta misma roca, ¿cuál es la principal característica de los macizos rocosos? Sus discontinuidades. Entonces, nosotros, cuando nos dicen que vamos a construir sobre la Ciudad de México, inmediatamente sabemos que es un material muy deformable y de baja resistencia, como lo mencionó el ingeniero Ruiz. Pero cuando estamos trabajando en una zona donde hay roca, nos dicen que es un material de alta resistencia y baja deformación.
Sin embargo, también tiene sus desventajas. Las desventajas es la generación de cavidades por el proceso geológico de la depositación de la roca, que más adelante lo vas a mencionar. Finalmente, ya nada más hay dos últimas preguntas. La primera pregunta es, ¿tú sabes lo que es una turba? ¿Tú sabes lo que es una turba? ¿No? La turba generalmente son arcillas con alto contenido de materia orgánica. Muchas turbas las encontramos en todo lo que son las costas, intercaladas entre los materiales arenosos. Y estas turbas, como te estoy diciendo que son materiales de tipo orgánico, es por la descomposición de los seres vivos que viven en los océanos. Entonces, al descomponerse, se generan algunos depósitos y es una incrustación de un arcilla con contenido de materia orgánica y que las llegamos a encontrar en muchas orillas o costas de la República Mexicana. Bien, finalmente, la contracción lineal. Hablaron el maestro de la contracción lineal. ¿Sí te acuerdas en qué consiste la prueba de contracción lineal? ¿Quién me puede decir? Sí, ya ves que ahí mostró el maestro ¿cómo se llama? Una cajita, y la cajita la rellenábamos de material, la metías al horno. ¿Y qué es lo que pasa, qué le pasa al material al meterlo al horno? sus dimensiones se reducen por Sus la pérdida. dimensiones y por pérdida de agua, y al reducir es una contracción. Pues precisamente todas estas propiedades que está mencionando el maestro Ruiz, todo nos sirve para la aplicación de la ingeniería geotécnica. En terracerías, te acaba de decir cuál es el porcentaje máximo de contracción lineal que te permite terracerías, ¿sí te acuerdas? 5%. El 5%. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes mayor el 5%? Te lo comentó el maestro Ruiz. ¿Qué es lo que tendría pasa? a debilitarse o presentar fisuras. ¿Presenta que, perdón? Grietas o fisuras. Sí, grietas o fisuras. Generalmente, pues no nos conviene que generen grietas, primero porque la estructura de la terracería es inestable, segundo, si llega a llover, se mete agua, se va a infiltrar, nos va a perjudicar en el grado de compactación, y bueno, son muchísimas cosas que todo esto que acabo de comentar el maestro Ruiz, yo te hago nada más, es una forma complementaria, incluso cuando comentábamos el tezontle que habíamos comentado que está en la Sierra de Santa Catarina, generalmente lo utilizamos para empleo de materiales ligeros. En la ingeniería, ¿dónde crees que podemos utilizar el empleo del tezontle? ¿Quién me puede decir? En la ingeniería, ¿dónde podemos usar el empleo de tezontle? ¿En terracerías? En terracerías, en aquellas zonas donde ¿qué? Donde el suelo tiene, bueno, no es Si tienes un suelo pantanoso, es un suelo que tiene una arcilla y esa arcilla tiene altos contenidos de agua. Entonces, si tú le colocas un material pesado, pues se va a hundir. Si le pones un material ligero, se va a hundir menos. Entonces, generalmente el tezontle lo utilizamos en aquellas zonas donde tengo materiales muy deformables. Y, por ejemplo, en la construcción, si has visto que el tezontle lo utilizan, por ejemplo, debajo de los baños. Primero, para que no pese, por sobrelevar y poder colocar las instalaciones sanitarias. Y segundo, para permitir que si hubiera una fuga pueda tener una reparación. Por ejemplo, en las vías del tren, ahí, por ejemplo, todos los vías del tren que están puestos a la intemperie, pregunta, ¿para qué crees que le colocan el balastro? Para disipar las cargas.
Sí, pero por ejemplo en el metro hay andenes que no tienen gravas, tienen los durmientes, ¿no? Pero en en las vías de ferrocarril, ¿para qué sirve la grava que está expuesta a la intemperie? Disipar vibraciones, ¿no? Te ayuda para la vibración, pero volvemos a lo mismo. Allá en el metro, en la estación de Copilco, no tenemos balastro y también hay transmisión de onda. Pero las vías férreas que están puestas a la intemperie, ya para terminar no será tan largo, están expuestos a intemperismo. Cuando hace mucho calor y cuando hace mucho frío, como es un elemento metálico, presentan contracciones y dilataciones. Esa es una de las principales funciones del balastro que colocamos en las vías del tren. Muy bien, correcto. Con esto nada más era para complementar algunas cosas que se habían comentado, pero sí los invito a que le pregunten al maestro cosas que ustedes hayan visto en la vida profesional, pregúntenlas. Yo creo que estamos en el mejor momento de estar preguntando cosas que no sabemos, que desconocemos, para qué se hacen, para qué se utilizan. Oiga, yo vi en tal lado que están metiendo esto y esto, pregúntenlo porque créeme que nosotros estamos para disiparle las dudas y no para incrementárselas. Y de alguna manera lo que tratamos es de enriquecerse el conocimiento de cada uno de ustedes. Adelante, maestro. Gracias, tocayo. Sí, efectivamente, pues de eso se trata, por eso inclusive nos tardamos en entrarle de lleno al tema de las cimentaciones superficiales, porque si yo entro y empiezo a hablar de cimentaciones superficiales, pero pues no desconozco el suelo. Adelante, Valeria, por favor. Claro. Ajá. Dijimos la diferencia entre la brecha y el conglomerado, ¿vale? Que es donde está la duda, es en la forma de las partículas. Cuando tú estés en campo y veas la pared de la formación del suelo, pues te vas a fijar en los boleos, en las gravas, su forma va de redondeada a subredondeada cuando es un conglomerado, y cuando es una brecha las gravas son angulosas. Obviamente dijimos que tiene más resistencia, pues por lo mismo, porque entre las gravas angulosas, pues hay un mayor amarre, ¿no? ¿Vale? Que entre las gravas redondeadas. Entonces, básicamente es en la forma de las partículas, Valeria. Conglomerado. Y la toba, pues la toba, ¿qué dirías ahí? La diferencia, pues es puro suelo, ¿no? Bueno, primeramente el brecha de conglomerado, pues podría ser visual, ¿no? Y la toba, pues igual, pues conoces el tepetate, ¿no? ¿Vale? Entonces, el cerro, que es donde explotan este tepetate, pues básicamente tú ves el corte del cerro, no ves fragmentos de roca, no ves boleos que son visuales, pues no ves, pues tú ves pura formación de suelo, pues estamos hablando de una toba, ¿no? Ya esa toba la clasificarías ya con propiedades de granulometría y de plasticidad, si es una toba arenosa, limosa o arcillosa, ¿no? Y cómo saber cuándo hay una roca, pues bueno, también es muy visual estar en CEU y ver los basaltos, ¿no? ¿Vale? Como que no hay duda, o no sé si te refieres a alguna otra particularidad, ¿no? Que tengamos que repetirnos a una carta geológica, ¿vale? Algún otro sistema de investigación, ¿no? Que me defina el tipo de formación existente en el lugar. Por favor, tocayo. Sí, Valeria, más adelante el maestro Ruiz te va a tocar la zonificación geotécnica de la Ciudad de México. Y en esa va a apreciar las tres tipos de zona. Entonces, la zona número uno, que es la zona de lomas o pétrea, la zona pétrea es la zona de roca. Sin embargo, la pregunta que tú habías hecho, ¿cómo puedo definir si es un conglomerado o es una brecha? Bueno, tú físicamente en la pared vas a ver la roca de tipo redonda como si fuera piedra de río. Esa es la brecha. Pero cuando veas un conglomerado vas a ver una roca que está como filosa, plana, pero que no sea redondeada. Y la toba volcánica realmente es un tepetate. El tepetate puede tener gravas o puede tener boleos aislados, pero no es una roca.
Estos boleos aislados o estas gravas pueden ser basálticas, pueden ser calizas o incluso pueden ser andesitas, que es lo que más predomina en la zona poniente de la Ciudad de México. Entonces, pero son partículas más pequeñas y son partículas aisladas, la toba volcánica. Entonces, la toba volcánica tiene mucho menor cantidad de materiales granulares, me refiero a las gravas y a los boleos, que un conglomerado o ¿cuál es el otro compadre? Una brecha, O la y un brecha. conglomerado. Sí, Valeria, no sé si quedó con eso un poquito cubierto tu duda. Adelante, maestro. Vale. Muy bien, bueno, vamos a continuar, le vamos a dar velocidad. Tocayo, se nos fue el tiempo muy rápido, ¿vale? Estamos 10:57, van a ser las 11 y nosotros pues, prácticamente casi no hemos avanzado en lo que debemos de abarcar el día de hoy para que ellos puedan realizar su actividad, que es un cuestionario de preguntas que ahorita iremos viendo conforme al otro subtema que abarcaremos en esta última hora, ¿vale? Le vamos a dar velocidad. La última clasificación, que es de acuerdo a su comportamiento mecánico, que es pues, donde quisiéramos aterrizar esta clasificación de acuerdo a cómo se comporta mecánicamente, de acuerdo a su comportamiento mecánico, ¿vale? Ese es el donde vamos. Ya conozco su origen, ya conozco su tamaño, su plasticidad, pues ahora con esas propiedades, pues vamos a definir este comportamiento mecánico. El primero, pues vamos a tener suelos que vamos a denominar suelos friccionantes, ¿vale? Los suelos friccionantes. Los suelos friccionantes son aquellos suelos que están formados por partículas gruesas principalmente. Entonces, si son partículas gruesas, pues básicamente tenemos las gravas y las arenas, o mezclas de grava y arena con algo de finos, pero predomina el suelo grueso, ¿vale? Gravas y arenas. Estos suelos friccionantes tienen una propiedad mecánica que bueno, tiene varias, ¿no? Una de ellas es este símbolo que conocemos como phi, que denominamos este material, los materiales, ángulo de fricción interna, ¿vale? Entonces, hay que recordar, ya en un comportamiento mecánico, nosotros desde la ley de resistencia al esfuerzo cortante de estos materiales, viene siendo sigma tangente de phi. Entonces, phi influye en el comportamiento mecánico. Entonces, estos materiales presentan esta propiedad, ¿vale? Ángulo de fricción interna. Influye en lo que es esfuerzo normal multiplicado por la tangente de phi. Otra propiedad que presentan y que luego ya en los estudios hablamos cuando redactamos, ponemos, pues el estudio presenta tal propiedad como lo es en los suelos friccionantes, lo que es un término que asociamos que es la compacidad, ¿vale? La compacidad. Vean, ya hablamos ya de términos mecánicos, ¿vale? Estos suelos, un suelo friccionante presenta ángulo de fricción interna, son gruesos, gravas, arenas y presentan este término de compacidad, que es el estado en que se encuentran, ¿no? Desde qué tan compactos están, desde una compacidad muy suelta, pasa por suelta, una compacidad media, compacta. Todos esos estados de compacidad muy compacta. Entonces, esta compacidad, el material, pues bueno, cuando me dicen una compacidad muy suelta, pues yo debo de pensar, pues ¿dónde tendría una arena de compacidad suelta? Pues en las playas, cuando caminan ahí, que andan de vacaciones por la orilla de la playa, la arena que está muy caliente, pues bueno, está muy suelta, ¿no? Una compacidad muy suelta, y de ahí pues va aumentando, ¿no? Una propiedad después suelta, media, compacta, muy compacta. También lo podemos ver cuando hacemos excavaciones en este tipo de materiales. Tenemos
si yo hago una excavación, digamos, de un pozo a cielo abierto, cuando excave un pozo a cielo abierto en de una arena muy suelta, perdón, pues no voy a poder excavar, se va a cerrar, al momento de excavar se cierra y se cierra, y no me va a dejar excavarlo. Ya después una compacidad muy suelta me permite avanzar con estas paredes, pero llega un momento en que generalmente por pérdida de humedad, el material se colapsa, ¿no? Y igual se cierra el pozo, ¿no? Lo mismo en esta compacidad suelta. Ya compacidad media se mantiene un poco más de tiempo, pero si yo lo dejo abierto por un día o unas horas, pues a lo mejor también termina perdiendo su humedad y se va a colapsar. Ya una compacidad compacta y muy compacta, pues definitivamente cuesta trabajo excavarlo, ya no nada más con palas, sino también necesito pico o necesito ya un equipo mecánico, una retroexcavadora, algo para excavar estos materiales que ya tienen compacidades muy altas, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento mecánico que le damos a los suelos friccionantes con su ley de resistencia al esfuerzo cortante, que es esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción interna, ¿vale? Entonces, esto es lo que ya aterrizamos, pero para llegar a esta clasificación de un suelo friccionante, pues se supone que ya sé determinar cuándo es una grava, cuándo es una arena, si es bien graduada, si está mal graduada, el material, puedo determinar con pruebas de laboratorio su ángulo de fricción interna, ¿vale? Alguna prueba de resistencia trachial o alguna prueba de campo, ¿no? Como lo es el número de golpes en prueba de penetración estándar, ¿no? A lo mejor nosotros podemos tener el número de golpes en SPT, ¿vale? Para los 30 intermedios y en función del número de golpes determinar esta compacidad, ¿vale? Y asociar el ángulo de fricción interna, conocer el esfuerzo normal inicial al que está sujeto el suelo y puedo calcular lo que es la resistencia al esfuerzo cortante del suelo, ¿vale? Y nosotros lo vamos a necesitar porque para definir una cimentación, ¿vale? Una cimentación, todo el curso de cimentaciones, y en este caso de este diplomado, pues se basa en esta fórmula que es presión igual a fuerza entre área, ¿vale? La presión es lo que resiste el terreno, ¿vale? Desde una compacidad muy suelta, muy compacta. La fuerza es lo que voy a construir, el peso que le vamos a proyectar al suelo y lo que nos faltaría por conocer, ¿vale? Aquí P sería la resistencia del suelo, ¿vale? Su resistencia del suelo. F, que sería lo que conocemos como la suma de las cargas ya afectadas por su factor de carga, y aquí tendríamos entonces conocer el área, ¿no? El área pues va a ser el tipo de cimentación, de tal forma que las cargas entre el área de la cimentación genere esta presión que no rebase la resistencia del suelo, ¿no? ¿Vale? La resistencia del suelo. Por eso cuando veamos más adelante las normas me dicen, bueno, tu resistencia del suelo debe de ser mayor a la sumatoria de las cargas ya afectadas por su factor de carga, incluyendo el peso de la cimentación, ¿vale? Entre el área del cimiento, ¿vale? Entonces, si yo puedo calcular la resistencia del suelo, involucrando su resistencia al corte y la geometría del cimiento, y conozco las cargas, pues entonces puedo saber qué tipo de cimentación sería la más adecuada, ¿no? ¿Vale? Si el suelo aguanta mucho, pues necesito poca área, pero si aguanta poco, pues necesito más área, ¿no? Para disipar, ¿vale? Entonces ya aquí ya entramos ya casi en materia de lo que pues, pretendemos terminar viendo este día, que es lo que es la clasificación de las cimentaciones, que ahorita abocaremos en forma rápida pero concisa, porque del archivo que ahorita vamos a presentar se van a derivar las preguntas que van a ustedes a resolver en su cuestionario, ¿vale? Muy bien, entonces eso es en cuanto a los suelos friccionantes, pero también tenemos clasificación 2.2, no, sería 3.2 porque es la tercera clasificación, 3.2, que serían los suelos cohesivos, ¿vale? Suelos cohesivos. Los suelos cohesivos son para suelos finos, ¿vale? Que presentan este término que vamos a agregarle cohesión, y le vamos a agregar aquí cohesión aparente, ¿vale?
aparente. Realmente los suelos finos o los suelos no presentan cohesión, pero bueno, se le asigna este término como cohesión aparente. ¿Qué significa la cohesión? La cohesión es la fuerza de atracción entre las partículas finas, ¿ok? Y entonces presentan esta cohesión aparente, estos suelos finos, y su ley de resistencia al esfuerzo cortante, pues es precisamente esta cohesión. No es C de arcilla, ¿vale? Es C de cohesión de resistencia, ¿vale? Que está expresada en toneladas por metro cuadrado. Entonces, su resistencia al corte pues, es la adherencia, la cohesión. Y presentan un término igual que en suelos gruesos con opacidad. Aquí presentamos el término de consistencia, ¿vale? Consistencia. Y la consistencia, pues igual, presenta una consistencia desde una consistencia muy blanda, una consistencia blanda, consistente, muy firme, y una consistencia dura, ¿vale? Una consistencia dura. Y igual esta consistencia se puede correlacionar con pruebas, se obtienen pruebas de resistencia, que ya seguramente vieron en el módulo 1, pruebas de laboratorio, pero también puede hacerse mediante correlaciones que también vieron en el módulo 1, como lo es el número de golpes, ¿no? Y correlacionar con el número de golpes se correlaciona la resistencia en compresión simple, ¿vale? De acuerdo a la resistencia que presenta en esta prueba de penetración estándar. Aquí sería de 0 a 2 golpes, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 15, de 15 a 30, y cuando N es mayor a 30, tenemos consistencia dura en los materiales, ¿vale? Y la fórmula para determinar Q en función del número de golpes, pues es el número de golpes entre 8, esto en kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿ok? Pero si ven la resistencia al esfuerzo cortante, yo necesito lo que es la cohesión, ¿no? Yo necesito la cohesión. Esta ley de resistencia al esfuerzo cortante me pide la cohesión, y sabemos que la cohesión, ¿vale? La cohesión es igual a la resistencia en compresión simple sobre 2. Entonces, ese valor de N entre 8, ¿vale? Lo divido entre 2 y me va a dar el valor de la cohesión aparente, ¿vale? Ya después lo multiplico por 10 para pasarlo a toneladas por metro cuadrado, ¿vale? ¿Ok? Entonces, ese es lo que tendríamos para la determinación de la cohesión. Ahora tenemos un comportamiento cohesivo. ¿Y quiénes son los materiales finos cohesivos? Pues es la arcilla y el limo, o cuando predominen ellos en una mezcla, ¿no? ¿Vale? Que predomine la arcilla o que predomine el limo. ¿Ok? Sería, entonces, tengo comportamiento mecánico de un suelo friccionante, de un suelo cohesivo, y la naturaleza, volvemos a lo mismo, es muy caprichosa y presenta suelos que son tanto cohesivo, llaman suelo cohesivo, y friccionantes, ¿vale? Friccionantes. Aunque predomine más el friccionante, no importa, de todos modos la denominación es cohesivo friccionante. Estos suelos van a presentar tanto cohesión y fricción. Obviamente, todos los tres suelos presentan su peso volumétrico, que son los tres parámetros principales que buscamos para lo que es en la cuestión de comportamiento mecánico, de resistencia al corte en un suelo, ¿vale? Cohesión, fricción y peso volumétrico. La ley de resistencia al esfuerzo cortante, pues es la suma de las dos, la parte cohesiva más la parte friccionante, ¿ok? Y obviamente presenta tanto consistencia como compacidad, pero obviamente aquí dependerá quién predomine, ¿no? Quién predomine. Si yo tengo un suelo que es un suelo areno-arcilloso, y por acá tengo un suelo limo-arenoso, la primera letra que yo coloque es el que predomina, ¿vale? Es el que predomina, ¿ok? Y por ejemplo, aquí en el SC quien predomina es la arena, y en el MS el que predomina es el limo, ¿vale? Entonces, el que predomina, pues es el friccionante por un lado, y el otro es el cohesivo. Vamos a suponer que, por ejemplo, tengamos nosotros en la arena arcillosa, tengamos número de golpes, N, tengamos, supongámosle aquí, unos 35 golpes, ¿vale?
Igual, aquí en el limo arenoso, tengamos aquí 35 golpes. ¿Ok? 35 golpes. Vamos a correlacionar. Ahorita le voy a poner unos valores que generalmente luego manejamos aquí en la compacidad de 0 a muy suelta, media y compacta y muy compacta. ¿Vale? Generalmente manejamos lo que es el ángulo phi. ¿Vale? Nosotros trabajamos generalmente con ángulos aquí de 35 a 39, aunque la bibliografía les va a marcar de 37 hasta 45 grados, pero generalmente nosotros en los análisis que realizamos nosotros no le damos tanto, ¿no? a este ángulo de fricción interna. Cuando está compacta, trabajamos ángulos de 32, 35 grados. En media, trabajamos de lo que es de 28 a 31 grados, ¿vale? No llego a los 32. En suelta, trabajamos de 20 a 28 grados y de muy suelta trabajamos de 10 a 20 grados, ¿ok? Entonces, con esta aproximación de lo que es el ángulo phi en función del número de golpes, ¿vale? Tenemos golpes para compacidad muy suelta de 10 a 20, ¿vale? De 20 a 28, por ejemplo, aquí el número de golpes N, voy a poner aquí N, es de 0 a 10 golpes, 10 golpes. De suelta tenemos de 10 a 20 golpes, ¿vale? De media de 20 a 30 golpes y aquí de 30 a 50 golpes y mayor N es mayor a 50 golpes. Aquí se me recorrió la hoja. Aquí estamos, aquí arriba, perdón, aquí. Esta sí, se pintó ahí. Entonces, quedamos aquí de 10 a 20, de 20 a 30 golpes, de 30 a 50 golpes y cuando N es mayor a 50 golpes, ¿vale? Más o menos asignamos estos ángulos. Entonces, ya vimos la cuestión en función del número de golpes, ¿vale? Entonces, ¿cómo asignaríamos un material que es arena, 35 golpes y arena? ¿Cuánto diríamos aquí que tiene de ángulo de fricción interna y de cohesión? Y lo mismo aquí, ángulo de fricción interna y de cohesión materiales, ¿vale? Si me pueden, por favor, ayudar rápidamente para que no se nos vaya el tiempo, que ya se nos fue bastante rápido, ¿vale? Nada más rápida hacer esta analogía. 35 golpes, ¿vale? 35 golpes. Dice que si es n es mayor a 30, nos da la fórmula para la cohesión n entre 8, si dividen 35 entre 8, por favor, ¿vale? Tendríamos para la cohesión, sería 35 entre 8. Este valor lo vamos a dividir entre 2 para tener lo que es la cohesión y lo voy a multiplicar por 10 para pasarlo a toneladas metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto daría 35 entre 8, entre 2 y por 10? ¿Vale? 21.87, ¿vale? Entonces aquí diríamos más o menos, bueno, vamos a cerrarlo en 21 y 21, ¿vale? Y phi para 35 golpes, de acuerdo a esta que di aquí, 35 golpes, ¿vale? Estaríamos en el rango de 30 a 50, pues más cerca a 32, bueno, le ponemos 32 grados de phi, ¿vale? 32 grados de phi. 32 grados. Y la pregunta es, ¿esos parámetros son correctos? ¿Estaría correcto que yo trabajara y diseñara mi cimentación con un ángulo de phi de 32 y un ángulo de 21 grados? ¿Ustedes creen que sea correcto? Los acabamos de determinar con la fórmula que proporcionamos y con la tabla en función del número de golpes, el ángulo de fricción interna. ¿Sería correcto, creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Sí sería correcto o no estos datos? ¿Vale? Consideremos que estos datos
no son correctos, ¿vale? ¿Por qué? La primera, porque los 35 golpes no los alcanzó solito en el primer material, que es una arena arcillosa. Los 35 golpes no los alcanzó solito la arena, ni solita la arcilla, sino lo alcanzó conjuntamente la mezcla de arena con arcilla. Lo mismo los 35 golpes en el limo arenoso, no los alcanzó solito el limo, ni los alcanzó solito la arena, ¿vale? Los alcanzaron conjuntamente. Entonces, al momento de asignar parámetros aquí, pues entonces yo debería de tomar en cuenta esa parte, ¿no? Primero, quién predomina, ¿vale? Y a quién le voy a dar más peso que de su propiedad hacia el ángulo de fricción interna a la cohesión. Entonces, en el primer material, quien predomina en el primer material, observamos quien predomina es lo friccionante, ¿no? Entonces le voy a dar más peso a lo friccionante y menos peso a lo cohesivo, ¿vale? Entonces, en lugar de 32 grados, pues a lo mejor no me voy hasta los 32, pues puedo manejar a lo mejor un 28, 30 grados, ¿vale? Más o menos 28, 30 grados, perdón, aquí puse 38, digamos de 28 a 30 grados, ¿vale? Y la cohesión, pues castigarla más, ¿no? A lo mejor, pues no 21 toneladas, si ya le di peso a la fricción, pues a lo mejor la cohesión, pues la reducimos, ¿no? A lo mejor aquí le damos 10 toneladas por metro cuadrado, ¿no? ¿Vale? Y lo mismo en el otro material, ahora en el que predomina la cohesión y voy a terminar cohesión ángulo de fricción interna. Si determina una cohesión de 22 toneladas, pues a lo mejor aquí sí, ¿no? A lo mejor digo, bueno, voy a trabajar con unas 20 toneladas por metro cuadrado, pero voy a castigar el ángulo de fricción interna y en lugar de darle de 28 a 30 grados, pues a lo mejor aquí trabajamos de 20 a 25 grados, ¿no? ¿Vale? Pero vean, porque se obtuvieron conjuntamente, ¿no? ¿Ok? Se obtuvo conjuntamente, ¿vale? Aunque veremos algunos comentarios que hacen las normas técnicas complementarias más adelante cuando se tienen suelos cohesivo-friccionantes, ¿vale? Eso lo hablaremos más adelante, pero cualquier parte de la República se trabaja como friccionante, cohesivo o cohesivo-friccionante, pero en la Ciudad de México hay cierta particularidad que mencionaremos en las sesiones posteriores. Muy bien, esa sería lo que sería una parte introductoria de lo que es la clasificación de los suelos, conocer los suelos, clasificación SUDS, clasificación de acuerdo a su origen, a su tamaño, a su plasticidad y a su comportamiento mecánico, ¿vale? Entonces, ya cuando hablemos de suelos, que mi tocayo ya menciona, es que presentan una consistencia, tiene una compacidad, en automático debemos de saber qué tipo de suelo se está refiriendo, ¿vale? Así como que nos diga, en un suelo residual, se tiene tantas propiedades, bueno, residual, principal característica, alta resistencia, baja deformabilidad, o lacustre y todo esto, ¿vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, conociendo esta parte de lo que es los suelos y lo que es, voy aquí, ¿vale? A anotar esta fórmula, ¿vale? Que aquí observamos un plano de zonificación que viene en las normas, ¿vale? Está actualizado ya en las normas técnicas complementarias y se actualiza. Lo que tiene es que tenemos longitud y tenemos latitud. Entonces, si yo voy al Google, ¿vale? Si vamos al Google, puedo sacar Google Maps o Google Earth, podemos sacar las coordenadas del predio y con esas coordenadas, ¿vale? Entrar a esta gráfica y ubicar la latitud norte, que es el eje vertical, y la longitud oeste, que es el eje horizontal, ¿vale? Entonces tenemos aquí en esta parte del hemisferio es latitud norte y longitud oeste, que también tiene un signo negativo, ¿no? Entonces esto nos va a permitir ubicarnos y establecer en primera instancia, si me encuentro en zona de lomas, la zona gris más oscura es una zona de transición y la zona gris más claro es una zona de tipo lacustre. Entonces, lo que decíamos, cuando hacemos un presupuesto, pues, ¿qué voy a pedir? No, pues dame la dirección del predio, ¿no? Proporcióname la dirección y ya lo ubico y ya más o menos sé qué sé, he hecho estudios con anterioridad o hay información que me respalde dónde encontrar este tipo de información, como lo es la publicación del 505 del Instituto de Ingeniería, ¿vale? Trata de muchos sondeos que se hicieron en la ciudad en los años 50, 60, 70, ¿vale? Se tiene registro de esos sondeos
o lo que es el manual de cimentaciones profundas, ahí nos da una tabla de las publicaciones que se han hecho en el SMIC de diferentes ciudades, ¿vale? Incluyendo la Ciudad de México, que es la reunión número 5, que trata de la ciudad de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, y también hay sondeos, también hay tesis, ¿vale? En el Instituto de Ingeniería puede uno entrar y hay bastante tesis, o sea, hay mucha información del suelo más de la Ciudad de México, ¿vale? Del aeropuerto, de muchos lados que se ha emitido información, revistas, la misma revista del SMIC, hay artículos, entonces hay mucha información. Entonces, con eso yo puedo elaborar mi presupuesto, puedo saber qué tipo de suelo se tiene, ¿vale? Entonces, la zona 1, nada más rápidamente, como decía mi tocayo, que vimos, ¿no? Que la zona 1 principalmente suelos residuales, pero hay presencia de arenas que dio origen a cavernas, y estas cavernas dejaron en todo el poniente, desde el surponiente hasta el norponiente, ¿vale? Desde por ahí de San Jerónimo se han detectado algunas aisladas, no se diga en Las Águilas, en Mixcoac, en todas esas zonas de lo que es la Álvaro Obregón, ¿vale? Se tienen bastante cavernas, se junta con el Estado de México y el área de Naucalpan, Atizapán, Tlalnepantla, hasta Villa Nicolás Romero, ¿vale? Se han encontrado otras explotaciones de estos materiales, que algunas han sido a cielo abierto y muchas por tuneleo. Entonces, pues deja esos problemas, ¿no? ¿Qué otros problemas tiene esta zona de lomas? Que sería importante enumerar rápidamente, nada más para no dejar, o preferiblemente yo creo que esta parte de la zonificación y hablar particularmente de cada zona, lo vamos a dejar para la próxima sesión, y ahorita vamos a presentar este archivo que es el que deberíamos de abarcar, ¿vale? Los tipos de cimentación, pero saber algo de tipos de cimentación, pues hay que saber los tipos de suelo, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí cimentaciones que se van a clasificar en cimentaciones superficiales, zapatas aisladas, corridas, rectangulares o trapezoidales, losas de cimentación y cajón de cimentación. ¿Qué particularidad tiene una cimentación superficial? ¿Cuál sería su particularidad de una cimentación superficial? Su desplante, ¿no? Que es de poca profundidad, ¿vale? De poca profundidad. Aunque muchas veces luego eso es contradictorio porque, por ejemplo, si estoy en zona de lomas y tengo un edificio con muchos sótanos y al final se resolvió con zapatas y el sótano 6 se encontraba a 20 metros y las zapatas desplantadas a 22 metros, pues bueno, ¿cuál cimentación superficial, no? ¿Vale? Entonces se va a referir a una cimentación superficial que es un desplante muy cercano a su nivel de piso terminado, ¿vale? De lo que sería ya sea sótano o planta baja, ¿vale? Entonces, cuando está muy cercano, entonces es una cimentación superficial. Una zapata va a estar muy cercana, la losa, pues prácticamente puede ser superficial, o el cajón, esa es la losa enterrada, ¿no? Y después vendría lo que va a abarcar bastante mi tocayo, que son las profundas, pilotes, pilas y micropilotes, o los cimentaciones especiales, que son los caisson, que son algunos tipos de cimentaciones especiales para ciertas obras de infraestructura, ¿vale? Bueno, aquí nos atañen las cimentaciones superficiales. Vemos zapatas que puede variar su geometría, zapatas cuadradas, rectangular y circular. ¿Dónde tendríamos una zapata aislada que fuera ya sea cuadrada, rectangular o circular? ¿En qué tipo de elemento estructural pondríamos una zapata aislada? Si me hacen favor, por favor, de ayudarme. Columnas. En columnas, ¿no? En columnas podríamos usarlas, estas cimentaciones. ¿Y de qué va a depender? ¿De qué va a depender que yo me decante por una cimentación superficial? Va a depender, pues bueno, que el suelo pues sea bueno, ¿no? ¿Vale? Sea de buenas características, que presente poco asentamiento, ¿vale? Y alta resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues como voy a transmitir la carga en poca área, pues entonces quiere decir que el suelo es bueno, ¿vale? La zapata combinada, pues bueno, cuando las columnas están muy cercanas, pues entonces nos decantamos por juntar las dos zapatas y hacerla una sola, ¿no? ¿Vale? Que ya sería como una zapata corrida. Y aquí vemos una zapata corrida que generalmente la usamos en muros de carga, ¿no? Zapatas corridas en muros de carga. Y aquí
zapatas en anillo, pues generalmente estructuras como tanques de almacenamiento, ¿vale? Que utilizan una zapata circular, ¿no? Alrededor de lo que es el anillo del tanque de almacenamiento, ¿no? Ya sea de acero o de concreto, ¿no? ¿Vale? Entonces se puede tener estas condiciones de zapatas, de cimentaciones superficiales. ¿Ok? ¿Cómo podríamos nosotros determinar la resistencia del suelo? Algo que ya vieron en el módulo 1, ¿vale? ¿Cómo determinamos la resistencia del suelo para saber que el suelo es de buena resistencia, ¿no? Que por eso me decantaría por una cimentación superficial. ¿Qué haríamos? Pues bueno, penetración estándar, y si el número de golpes es alto, pues el suelo es capaz, ¿no? Pero si extraje muestras, puedo ensayar en compresión simple y conocer la resistencia, compresión traxial, ¿no? También pudiera ser, o pruebas de campo directamente, una prueba de placa directamente en el sitio y medir la resistencia y deformabilidad del suelo, ¿no? Pudiera ser esta parte de lo que es las cimentaciones, ¿vale? Entonces, zapatas corridas, ¿dónde sería bueno emplear zapatas corridas? Pues ya vimos cuando las columnas están muy juntas o para muros de carga, ¿no? Generalmente es donde lo hacemos estas zapatas, ¿ok? Zapata corrida. Tenemos aquí unas fotos de unas zapatas aisladas. Vamos a ver la primera foto, luego vemos la segunda, la voy a ampliar aquí, ¿vale? Vemos la zanja. Está la zanja, inclusive la zapata corrida, pero no hay ninguna otra preparación todavía porque, bueno, aquí en la parte superior se ve que va a llegar otro elemento al dado, ¿no? ¿Vale? Otro elemento. Aquí vemos también el armado y se ve una zanja que abrieron, que ya echaron plantilla ahí, que va a llegar un elemento ahí, ¿vale? Entonces, muchas veces las zapatas se utilizan totalmente aisladas, sin ningún elemento, totalmente aislada. En algunos otros casos se utiliza otro elemento para unirlas y en algunos otros casos se utiliza igual un elemento, no nada más para unirlas, sino para rigidizarlas, ¿vale? Para rigidizarlas. Entonces, esa unión se llaman traves, ¿vale? Se llaman contratraves, ¿no? ¿Vale? Contratraves. ¿Cuál es la diferencia entre trave y contratrave, por favor? Para que sepamos de qué estamos hablando, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre una trave y una contratrave? Que las contratraves son las que ligan a las zapatas. No, pero puedo yo tener, sí, puede ligar, pero generalmente, estructuralmente, ¿dónde usaríamos traves? ¿Dónde contratraves? Porque también hay cimentaciones con traves y hay cimentaciones con contratraves, ¿vale? Generalmente una trave, como lo vemos en los elementos, en los edificios, voy aquí a abrir rápidamente a ver si aquí en Google, ¿vale? Vamos a ver estructura. La trave va en la superestructura, une a dos columnas y recibe la carga por la parte de arriba. Exactamente por ahí va, ¿vale? Entonces aquí, bueno, vamos a ver si nos muestra aquí una imagen, ¿vale? Aquí podemos ver, esta imagen, podemos ver aquí, bueno, está la losa, aquí, vemos el espesor, vamos a ver dónde, aquí se muestra, no, se muestra aquí, vamos a ver, bueno, aquí está la columna y las traves, ¿no? ¿Vale? Y encima va a ir la losa, ¿ok? Encima va a ir la losa. Entonces, lo que debemos identificar, porque luego llegamos al campo y nos dicen en la cimentación, bueno, aquí la trave que está uniendo la zapata o rigidizando la zapata, ¿vale? Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué trave y por qué no una contratrave, ¿vale? Generalmente las traves van por debajo del elemento mecánico, ¿vale? Entonces aquí iría la losa y la trave entonces va debajo de la losa. Entonces se llama trave cuando van por debajo, ¿ok? Y cuando la trave estaría encima del elemento, entonces se llama contratrave. Entonces, en nuestra presentación que nosotros estamos aquí ilustrando, vemos que la zapata, la contratrave,
está siendo excavada por encima, ¿no? De lo que va a ser la zapata. Entonces aquí, como está encima, pues es una contratrave, ¿vale? Contratrave ya sea de liga o de rigidez. Generalmente se usa en los cajones o en la losa, sí se usan traves, ¿no? Si está por debajo las traves que rigidizan la losa de cimentación, pues serían traves de rigidez, pero si está por encima, pues serían contratraves, ¿no? ¿Vale? Entonces esa sería la diferencia en estos elementos. Ok, aquí vemos un armado de una zapata combinada, ¿vale? Combinada. ¿Y qué pasa cuando pues ya el terreno no es suficientemente capaz para soportar con poca área como lo son las zapatas? ¿Qué pasaría entonces? Bueno, aquí vemos ilustración de una zapata corrida, ¿vale? Una zapata circular, que decíamos para tanques de almacenamiento, ¿vale? O puede ser inclusive una losa, ¿no? ¿Vale? Superficial. Entonces aquí vemos la losa de cimentación, pero ¿cómo yo cambio de una zapata a una losa? ¿Quién me dice, no, ya no va a ser zapata, ahora va a ser una losa? ¿Qué atenuantes tendríamos para? ¿Cuál sería, creen ustedes? Pues la capacidad de carga, ¿no? Porque en algunos casos es necesario aumentar el área para distribuir la carga en el terreno. Vale, entonces una sería su capacidad de carga, es correcto. Y otro atenuante que me diga, no, pues voy a tener que aumentar el área, ¿vale? Las descargas también. Bueno, las cargas son muy importantes. Y un tercero, precisamente del suelo. Ya nos dijo que del suelo bajó su resistencia. Es un suelo deformable. Muy deformable, es correcto, ¿vale? Entonces, aquí observamos cómo cambio de cimentación. ¿Por qué? Porque el suelo bajó su resistencia y aumentó su deformabilidad. Entonces, muchas veces, como lo vamos a ver en zona lacustre, yo aumento el área y no tengo problemas por resistencia al corte. Lo que es mi problema es la deformabilidad del suelo, ¿vale? Entonces, una de dos, una también que me obliga, pues es que los elementos ya más del 60%, si yo hiciera las zapatas, más del 60% del terreno lo ocupa las zapatas, pues ya es más preferible por procesos constructivos, pues mejor una losa, ¿no? ¿Vale? O el terreno disminuyó de resistencia, pues tengo que disipar la presión con mayor área, o esa carga entre el área que provoca una presión me está dando asentamientos inadmisibles, entonces tengo que aumentar el área, ¿vale? Para disipar la presión, ¿vale? A mayor área, menor presión, entonces el suelo le aplicamos menores presiones. Esos serían los atenuantes, pues para decir, primeramente, cómo pasaría de una zapata a una losa, desde lo que es las presiones, capacidad de carga, deformación y costo, ¿no? Que sería, que ya sale por proceso constructivo, tiempo y costo, es más rápido hacer la losa o el cajón que hacer las zapatas, ¿no? ¿Vale? Es como si tuviéramos unas cimentaciones en roca y tienes un sótano en roca, ya excavaste 3 metros para tu sótano y todavía vas a excavar para zapatas, dependiendo del tipo de proyecto, bueno, si es un edificio con claros muy grandes, pues a lo mejor sí excavas las zapatas, pero si es, digamos, una casa que tiene un sótano ahí en el Pedregal y pues dices, ya excavé el sótano y luego voy a hacer la zapata, pues ¿para qué? Mejor ya lanzo una losa de cimentación encima de esa roca, ¿no? Aunque ahí mi problema no es ni la deformación, ni es la resistencia que tiene la roca, porque pues, es bastante resistente y poco deformable. Ahí mi problema es por proceso constructivo, ¿no? Ya para qué excavo más, que de por sí no es barata la excavación en roca, pues entonces sí me va a costar mucho más trabajo, ¿no? ¿Vale? Mucho más trabajo esta cuestión de lo que es estas tipo de cimentaciones, ¿vale? Vemos, bueno, aquí vemos armados de losa de cimentación, ¿vale? Y vemos aquí, por ejemplo, están formando un cajón y vean, la trave ya no va debajo de la losa, la trave va encima de la losa. Entonces aquí tenemos con contratraves, ¿no? Un cajón de cimentación con contratraves y va a formar celdas, ¿no? Forma celdas que deja ahí el cajón, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí ya tenemos, aquí ya colado, podemos ver las celdas, ¿no? Que va a tener el cajón. De ahí van a colar la losa tapa, ¿no? Por eso dejan estos huecos que llaman paso hombre. ¿Para qué? Para por ahí recuperar la cimbra, ¿no? Porque hay que cimbrar y por ahí recuperan la cimbra en estos
tipos de cimentación en cajones, ¿no? Aquí vemos, bueno, vemos que esta cimentación va a ser una losa, una super losa, ¿no? Vean el armado y el espesor que tiene el peralte, ¿no? Que va a tener la losa, y de ahí adosan las columnas. Pues se ve que a lo mejor el edificio pues va a ser de bastantes niveles, ¿no? Para darle esa rigidez a esa losa, pues sí, se observa que va a ser algo importante, ¿vale? Tenemos esta parte. Y bueno, tenemos aquí lo que son los cajones, que el cajón emplea el principio de la compensación, que hablará de esto mi tocayo más, lo que serían cimentaciones en ciertas zonas. El término cajón de cimentación, de una vez sería importante aclararlo. Si yo tengo un edificio, este edificio que tiene aquí, si este edificio está en las lomas de Chapultepec, donde es zona de lomerío, entonces, y se va ahí con una losa y forma un cajón, ¿vale? Entonces, pero ahí mi cimentación no le voy a decir que es un cajón de cimentación, ¿vale? Ahí mi cimentación es una losa de cimentación, o si tiene zapatas, pues zapatas, aunque yo tenga el cajón formado por los sótanos, ¿vale? Sigue siendo una losa o unas zapatas. Pero si en lugar de estar en zona de lomas estoy en zona 2, en zona 2, pero principalmente en zona 3, que es zona lacustre, donde los depósitos resistentes están muy profundos, entonces ahí se aplica el término, sí, correctamente, de cajón de cimentación. Es un término que usamos exclusivamente para zona lacustre y en algunas zonas de transición, siempre y cuando no rebase, mi cajón no rebase toda la transición, ¿no? ¿Vale? Que la transición, como lo veremos en las próximas sesiones, que hablaremos de la zonificación del subsuelo, pues vemos que tiene ciertas particularidades, como su espesor, que lo marcan las normas, que es no mayor a 20 metros, ¿vale? Entonces, esa sería ahí un atenuante de este tipo de cimentaciones, ¿vale? Entonces, término cajón es exclusivamente para cimentaciones en cajón en zona 2 y zona 3, zona de transición y zona lacustre. Si ustedes me dicen en zona de lomas lo resolví con un cajón, pues no aplica eso desde el punto de vista geotécnico, ¿ok? Geotécnico. Entonces, bueno, ya vienen este tipo de cimentaciones que hablará mi tocayo, las cimentaciones con pilotes y pilas, micropilotes y caisson, que son cimentaciones especiales que pueden ser tanto cimentaciones de pilas, cimentaciones de cajones muy grandes, prefabricados, ¿vale? Para ciertos tipos de cimentaciones especiales, ¿ok? Tipo de pilotes, que bueno, esto ya hasta aquí no voy a mencionar, voy a regresarme a las cimentaciones superficiales, que eso es lo que nos atañe en estos últimos 20 minutos, ¿vale? Y lo voy a anotar aquí en ya en base a la presentación que vimos, pues bueno, vamos a ver aquí, que cerró las hojas. Bueno, estamos aquí en el diplomado y estamos aquí en el módulo 1. Bueno, perdón, sesión 1 del módulo 2, ¿vale? Y es donde estamos aquí. No sé por qué se cerrarían, pero bueno, vamos aquí a esta parte. Tenemos aquí cimientos superficiales, que es lo que nos va aquí a tener, ¿vale? Ya de acuerdo a lo que vimos en la presentación, superficiales, ¿vale? Cimientos superficiales como son zapatas, losa y cajón, ¿vale? Ahorita nos vamos a concentrar en esta parte que es las zapatas, ¿ok? Y cómo brincamos a la losa, ya lo mencionamos. Bueno, entonces hablamos que de las zapatas podemos tener una zapata aislada, ¿vale? Aislada. Entonces, que no tiene ningún otro elemento, no lo une nada, ¿vale? Nada más es la zapata que está construida, ¿vale? Tengo la zapata y esta zapata inclusive tiene aquí esta otra zapata para aquí colocar el dado, ¿vale? Tenemos la zapata y el dado y no hay ningún elemento, ¿vale? Cuando es una zapata totalmente aislada. ¿Y dónde utilizaríamos una zapata totalmente aislada, ya sea cuadrada o circular o rectangular?
¿dónde se les ocurre una zapata totalmente aislada? En los postes de los anuncios, Exactamente, aquí una ya torre. te me adelantaste a mi dibujo, ¿no? Aquí, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos una cimentación, una sola zapata, ¿no? ¿Vale? Aquí, en torres de comunicación, bueno, cuando son antenas, ¿vale? Unipolar, que es un tubo, ¿vale? Postes de luz, telefonía, o sea, cuando es un elemento aislado, ¿vale? Podríamos utilizar este término de aquí tener la zapata totalmente aislada, ¿ok? Aquí voy a tener la zapata, ¿vale? ¿Dónde más podríamos tener una zapata totalmente aislada? Además de tener, ya dijimos, los espectaculares, los postes de luz, antenas unipolar, ¿dónde más podríamos tener una zapatas totalmente aisladas? ¿Dónde van ustedes? ¿A la Comer o al súper? ¿A dónde van? ¿Vale? Que la Comercial, el Soriana y todo eso, ¿qué tipo de estructuras son? Naves. Son tipo naves, ¿no? Tipo naves industriales. ¿Y qué característica tienen estas naves industriales? Grandes claros, ¿no? Grandes claros. Entonces, cuando el claro es muy grande, pues imagínense lanzar una trave o una contratrave, ya sea de liga o de rigidez, pues simple y sencillamente es adicionarle peso, porque a la mitad, pues ya se va a colgar, ¿no? ¿Vale? El claro es muy grande, o tendría que diseñar una super trave mucho más grande que la zapata, ¿vale? Para que haga su cometido, ¿no? Ya sea de unirlas o de rigidizarlas. Entonces, cuando sean claros muy grandes, ¿vale? Claros muy grandes, ¿no? Entonces, pues, y el suelo sea bueno, pues bueno, entonces aquí nos decantaríamos por una cimentación a base de zapatas, ¿vale? Zapata aislada, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos nosotros nuestras zapatas, totalmente aislada, ¿vale? Una zapata aquí, perdón, totalmente aislada aquí esta zapata. ¿Vale? Trabajaría ahí la zapata aislada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues para unirlas con el otro, pues son claros muy grandes, ¿vale? Entonces trabajaríamos una zapata aislada. Después tenemos dudas en cuanto a la zapata aislada, dudas, ¿no? Por favor, si tienen dudas, ya estamos casi por terminar y necesitamos abarcar esta parte. Tenemos ahora zapatas, lo voy a poner en la otra hoja. Antes de que la ponga en la otra hoja, se me van a terminar. Vamos aquí a colocar, aumentar las hojas, ¿vale? Porque si no, se van a terminar. Vamos a poner, bueno, yo creo que con estas son suficientes para hoy, ¿vale? Entonces, vamos aquí en la siguiente, aquí, ¿vale? Ahora tenemos zapata aislada, igual una zapata aislada. Una zapata aislada, ¿vale? Pero ahora va a tener con contratraves. Contratrave, ¿vale? Esta zapata aislada con contratrave. Entonces ahora me indica que mi zapata que tengo aquí la zapata cuadrada, ¿vale? Tengo aquí la zapata. A esta zapata van a llegar otros elementos que se van a unir al dado, ¿vale? Al dado va a llegar un elemento que va a unirse aquí al dado hacia las otras zapatas, ¿no? ¿Vale? Va a tener aquí esta rigidez. Bueno, primeramente tenemos sistema de contratrave. Y para el sistema de contratrave existe de liga y de rigidez. Rigidez.
¿vale? Estas contratraves. Entonces ahora tengo la zapata y tengo estas contratraves, pero me dicen la zapata es una zapata cuadrada con sus contratraves de liga. Y luego dicen de rigidez. Y yo cuando llego y observo las cimentaciones, ¿vale? Vamos a mostrar unas imágenes, aquí buscar en el Google, para que nos muestre unas zapatas, ¿vale? Cimentación a base de zapatas, ¿vale? Base de zapatas aisladas, bueno, aquí muestra, ¿vale? Aquí muestra, vemos aquí una donde ya están construidas, bueno, aquí pusimos aisladas, ¿vale? Vamos a poner zapatas, aisladas y rigidizadas, vamos a poner, a ver si nos da rigidizadas, ¿vale? A ver si nos arroja algo de zapatas. Aquí podemos ver una imagen donde muestra varias zapatas. Vamos a ver aquí. Aquí aisladas. Lo que queremos mostrar es todo, a ver. Zapatas. Imágenes. Vamos a quitarlo de aisladas aquí para que no. Zapatas rigidizadas. Buscar. Aquí a ver. Muestra igual lo mismo. La imagen, bueno, aquí. Podría ser, bueno, esta imagen, ¿vale? Vamos a tomar esta infografía. Que ustedes lleguen a la obra y vean ahí las traves o las contratraves porque está encima, ¿vale? Conectando el dado. ¿Y qué sabemos de una trave? ¿Qué sabemos de una trave? ¿Qué conocemos de una trave en cuanto a su sección? En cuanto a su sección, una trave. Hay una relación de base peralte. Exactamente, ¿no? Base y peralte, ¿vale? Que es su ancho y su peralte. Entonces, ustedes llegan a la obra y ven las zapatas y ven que tiene estas contratraves y observan en estas contratraves, observan su sección, ¿vale? Y a lo mejor aquí de liga ven una trave, ¿vale? Van a ver ya visto de frente esta trave, ¿vale? Veo la trave de liga y que une todo el elemento y aquí tiene su sección. Pero veo la de rigidez y el mismo claro, pero vemos una trave más aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué cambia de una trave de liga a una trave de rigidez? Va a cambiar la sección y el armado, ¿vale? Porque su nombre lo indica. Cuando son traves de liga, quiere decir que nada más va a unir las zapatas, ¿vale? Nada más las queremos unir. No va a tomar ningún tipo de esfuerzo, todo el esfuerzo tanto de carga como de deformación y de torsión y de momentos que genere cuando venga un viento o un sismo, ¿vale? Trabaje totalmente la zapata, ¿ok? Entonces nada más necesito unas traves que pues, no necesito mucha sección de peralte, ¿vale? No se va a necesitar mucho peralte y ancho de la trave, pues no se va a requerir bastante, ¿vale? ¿Por qué? Porque porque nada más quiero unirlas, pero cuando la trave quiero que tome ciertos esfuerzos, pues entonces la trave pues ya se vuelve más robusta, ¿vale? En cuanto a sección y armado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando es de rigidez, pues quiere decir que a lo mejor las zapatas presentan algo de deformación que están dentro del reglamento, pero bueno, con la rigidez vamos a ayudarle para que las zapatas no se mueva cada quien por su lado, ¿vale? Sino que si se van a hundir, pues traten de hundirse parejo, ¿no? Que es algo de lo que nos menciona el reglamento de construcciones. Si vas a permitir hundimientos, pues que sean parejos, ¿no? Entonces, para eso nos sirve estas zapatas aisladas con contratrave, ¿no? ¿Vale? Ya sea de liga o de rigidez, ¿vale? La diferencia, sección armado y si va a trabajar o no va a trabajar. Después tenemos las zapatas, otro tipo, ahora sí, la zapata corrida. ¿Y qué cambia en cuanto a
en cuanto a las zapatas aisladas, a la corrida, ¿qué aumentamos? ¿Qué se aumenta? ¿Qué cambia en cuanto a zapata corrida? De una zapata aislada a una zapata corrida, ¿qué va a aumentar? El área, ¿no? Aquí tengo la zapata aislada, pero ahora voy a tener una zapata corrida en todo el eje, pues obviamente se ve que va a cambia aquí de aislada a corrida, tiene mayor área, ¿vale? ¿Y para qué? Bueno, a lo mejor las columnas están muy juntas o debajo de un muro de carga, ¿no? Para estructuras de mamposteo, de mampostería, que son, se resuelven con este tipo de zapatas, corrida, ¿vale? Una zapata corrida, que es lo que aplicamos, ¿no? Y bueno, ahora una zapata corrida, tengo mi edificio, ¿vale? Voy a tener el edificio, ¿vale? Aquí tengo el edificio, los que son de la FES Aragón, ahí en la 5, los que son de ahí de la FES Acatlán, ingeniería la toman en el A1 y en el A2, si no mal recuerdo, ¿vale? Los que son ahí de Zacatenco, ¿cómo se llama el edificio ese de la ESIA, por favor? El edificio, ¿cómo se llama? De ahí de Zacatenco, ¿vale? Bueno, estos edificios de las FES, pues son edificios que en relación de su largo y ancho, pues tienen una relación de esbeltez grande, ¿no? Su largo es mucho mayor que el ancho. Entonces, imagínense que yo tuviera esta cimentación y le fuera a colocar zapatas corridas a esta estructura, ¿vale? A este edificio. Entonces, la pregunta es, ¿coloco la zapata corrida, la fabrico en este sentido, ¿vale? O la zapata corrida las vamos poniendo en este sentido. ¿Cuál sería el sentido correcto de colocar las zapatas corridas? ¿En el sentido longitudinal o en el sentido transversal? ¿Y por qué sería decantarse por una o por otra? En el sentido corto, Ajá, ¿por? No sé si sea correcto, por el empuje sísmico. Es correcto, ¿vale? El empuje del sismo provoca un volteo, ¿no? ¿Y qué es más fácil que voltee este edificio? ¿Qué va a ser más fácil que voltee en el sentido largo o que voltee aquí en el sentido corto, ¿vale? Entonces, en el sentido largo, ¿vale? Pues es más difícil que voltee en el sentido largo a que voltee en el sentido corto. Entonces, sería más correcto colocar las zapatas, ¿vale? En el sentido transversal, ¿vale? Pero bueno, va uno, ya dice, bueno, zapatas corridas en un solo sentido, pero hay veces que pues es necesario también recomendar pues las zapatas corridas en ambos sentidos, ¿no? Hay veces que lo requiere y entonces vamos a colocar las zapatas corridas en un solo sentido y entonces vamos a llevar zapatas corridas en ambos sentidos, ¿no? Aquí vamos colocando las zapatas corridas, ¿vale? En ambos sentidos de mi edificio, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿para qué? Pues para tener lo que es la rigidez, ¿no? La rigidez, mayor área. Si tengo zapatas en un solo sentido, bueno, ya sé que transversales al sismo, ¿vale? Si tengo zapatas en ambos sentidos, bueno, ya vemos que ya se forma, entre las zapatas se forma un hueco que llamamos aquí una retícula, ¿no? Una retícula, ¿vale? Entonces, las zapatas corridas puede ser una zapata corrida nada más para columnas o muros o en los edificios en el sentido donde pega el sismo, o puedo tener zapatas corridas en ambos sentidos, tanto longitudinal como perpendicular, y dejar el sistema de retículas, ¿vale? Que después se rellenan para recibir el piso, ¿no? Del piso ya sea de planta baja, ¿no? ¿Vale? Entonces pueden ser zapatas corridas en un sentido o en ambos sentidos, ¿ok? Tenemos, bueno, y de aquí pues, puede cambiar la geometría, ¿no? Zapatas, ya lo vimos, circulares o zapatas combinadas, trapeciales, dependiendo, ¿no? Los elementos estructurales arriba, ¿ok? Entonces vemos aquí. Claro, hay que cuidar que cuando el área de las retículas o el área de las zapatas pues ya es mayor al 60%, pues ya es mejor, a lo mejor nos conviene lanzar una losa, ¿vale? Y por último,
para terminar tenemos estas últimas zapatas, que son zapatas huecas, ¿vale? Zapatas huecas que generalmente las usamos en zona 3, zona lacustre, ¿vale? En zona lacustre. Y las zapatas huecas pues, emplean el sistema de lo que sería un cajón, ¿vale? Un cajón. Dijimos que en esta zona nosotros podemos diseñar esta zapata, ¿vale? Que va a ser una zapata corrida. Aquí va a correr la zapata, ¿vale? Va a correr, y lo que vemos que vamos a tener aquí, que va a tener un hueco, ¿vale? Son zapatas corridas huecas. ¿Y qué ganamos? Ganamos que para alojar esta zapata, ¿vale? Para alojar esta zapata se hace una excavación, ¿no? Se hace una excavación. Entonces, la presión que yo voy a aplicar, pues es la suma de mis cargas ya afectados por su factor de carga, menos el peso, ¿vale? El peso excavado para alojar la cimentación, ¿vale? Entonces, a esto se le llama compensación, ¿no? Compensación. ¿Ok? Y entonces hemos usado este sistema, se usó en algunas naves de algunos, de ahí del aeropuerto, de algunos hangares, algunas naves de los hangares, se usó este sistema de zapatas, aunque las columnas eran de gran claro. ¿Por qué usamos estas zapatas? Pues para la cuestión de la deformación, ¿no? Porque por pura zapata corrida, pues se cumplía la resistencia al corte, pero como se deformaba mucho, pues entonces tuvimos que usar el sistema de compensación, ¿vale? Alguna tienda comercial allí enfrente del TEC de Monterrey, allá en el suroriente, ¿vale? También en esa tienda se usaron zapatas corridas huecas, precisamente nada más para disminuir la presión en el suelo y crear menores deformaciones. Acá en la clínica 23 de Linz, ahí en Eduardo Molina y San Juan de Aragón, el área de frontones es un muro alto, el frontón de concreto pesado. Entonces alrededor de ese muro se construyó igual una zapata hueca, ¿vale? Corrida, pues precisamente para aliviar la presión y generar menos presiones en lo que es el suelo, ¿no? ¿Vale? Entonces, con esto abarcaríamos esta parte que nos pedía en el Classroom, ¿vale? Aquí en el Classroom, que nos pide, aquí, que nos pide el módulo 2, que nos pide la presentación del módulo y nos pide aquí lo que es esta primera parte de tipos de cimentación y de qué factores va a determinar el tipo de cimentación. ¿De qué factores? Vimos el suelo donde me desplante, si es de buena capacidad, de baja deformabilidad, de qué va a depender si cambio de zapata aislada a corrida, pues porque quiero disminuir las presiones, o el sistema estructural cambió de columnas a muro, ¿vale? Si hago zapatas en un solo sentido o en ambos sentidos, o de plano cambiamos a una losa, ¿no? A una losa de cimentación y aprovechamos toda el área. Y entonces el objetivo es disminuir la presión que vamos a transmitirle al suelo. ¿Ok? No sé si haya alguna duda. Y también por cuestiones económicas, ¿no? Como lo vimos también en las zapatas en roca, pues ya que le hago más excavación, si ya mejor que sobre el piso del sótano que es roca, pues ahí hagan la losa, ¿no? Y ya con eso transmitimos, bueno, ya no complicamos el costo de las cimentaciones, ¿vale? No sé si con esto hay alguna duda. Allá va a haber algunas lecturas de consulta para que puedan resolver un cuestionario que va a aparecer, ¿vale? Y también va a haber en la siguiente sesión, que es en plataforma, en línea, bueno, no es conexión, me imagino que en la semana del 21 al 25 va a haber un trabajo en plataforma, donde va a haber una lectura, es igual un cuestionario, ¿vale? Que abarcaría la sesión 2, que es en plataforma, del 21 al 25 de abril, y nosotros nos veríamos nuevamente hasta el 26 de abril, ¿vale? ¿Alguna duda en cuanto al calendario de que nos vemos hasta el próximo 26 de abril? Por favor. No, ninguna. Ninguna, ¿vale?
de acuerdo con el calendario y con lo que se tiene de lo que es la semana de descanso que viene, que es la Semana Santa, que abarca de lo que es en el calendario, abarca los días 17 y 18 de abril, pero bueno, es la semana del 14 al 18, pero la escuela sellan desde el viernes 11, ya tienen que dejar cerrado y sellado, pues entonces a nosotros nos afecta porque nos quita el 12 y nos quita el 19, que es el sábado de gloria, y volteo para acá arriba porque estoy viendo mi calendario, pero bueno, y ya 19, y entonces ustedes tendrán trabajo de plataforma del 21 al 25, ¿vale? Ahí se va a publicar en el Classroom, y nos veríamos nuevamente el día 26 para abarcar la parte que es interesante, esta parte de la zonificación de la Ciudad de México, porque no nada más es decir, estoy en zona de Lomas, ya la hice, ¿no? O estoy en zona del lago, ya valió, ¿no? Ya valió porque pues, va a ser problemas, qué problemas tenemos, ¿vale? Entonces platicaremos un poquito de esa parte de la zonificación y entraremos con lo que empezaríamos a ver las teorías de capacidad de carga, ¿vale? No sé si tengan alguna duda o algún comentario al respecto para esta conexión, y también ofrecerles una disculpa, Tocayo, estos muchachos necesitaban un descanso por ahí intermedio de 15 minutos, ya se han de estar desmayando, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya será en la próxima, ¿vale? Que tengan. Además tienen 2 semanas, ¿no? De descanso, no sé, 3 semanas, porque pues bueno, esta que corre del 7 al 11, del 14 al 19 y la del 21 al 25, que pues prácticamente no nos veríamos hasta el 26. ¿Algún comentario, Tocayo? No, ninguna, nada más hay pues son 15 minutos ahí, cuando puedan se acérquense un cafecito para que no se relajen. Anteriormente eran más tiempo, entonces yo creo que estamos bien, pero estamos dentro de en la siguiente sesión les damos 15 minutos. Les agradezco mucho, sean bienvenidos, y eso sería todo por mi parte, Tocayo, gracias. Vale, ya se publicó, voy a revisar el apunte que hice en manuscrita, a lo mejor le agrego algunas imágenes y junto con el archivo de plasticidad voy a subirlo y voy a subir el apunte de la clase de hoy, si les parece, si no, bueno, me imagino que cada quien tomó apuntes, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias a todos, es un placer conocerlos y nos veríamos hasta